nos vamos directamente a Salfate, a Corea del Norte, y el estremecedor, el preocupante relato de mujeres que fueron torturadas y violadas solo por querer buscar una mejor vida. A ver, tenemos el titular exactamente como tú bien dices, Michael. Esto nos llega desde El Mundo de España, y donde dice literalmente: las prisioneras de Corea del Norte que tuvieron la mala idea, pero se entiende ciertas necesidades de salir para luego obligadamente reentrar al país, en donde fueron torturadas y violadas simplemente por haber hecho un amago de querer buscar una vida mejor en algún país vecino. ¿Qué es lo que sucede? El informe de la ONU recoge el relato de 100 mujeres. Es una muestra tremendamente contundente a las aproximadamente casi 6.000 mujeres que están en una condición similar. Recuerda ese número, 6.000 mujeres en un caso similar, y este testimonio de solo de 100 que pudieron dar la cara, cuentan que fueron sometidas a golpizas tremendas, abortos forzados, violaciones, todo esto en los campos de detención. Ya ni siquiera se puede llamar de cárcel, prisión, que faltaron, digamos, las leyes de su nación, sino que sencillamente están como confinadas como ciudadanos de última clase, todo esto por no seguir el régimen de Kim Jong-un. Qué curioso, ¿eh? Tenemos una fotografía, señor director, donde por su lado, obviamente, el gordito, bueno para las bombas nucleares, decide colocar frente a uno de los símbolos patrios de su nación estas 5 mujeres de distintas edades, todas con mascarillas, porque él tampoco se podía quedar fuera de la pandemia, caminando orgullosas, bien alimentadas, como si fueran hijas orgullosas de este régimen. Finalmente, estas 100 testimonios de mujeres abusadas por haber querido buscar una vida digna es lo que hoy vuelve a hacer bulla esta nación que, producto de una guerra, la mantiene separada con sus vecinos del sur. Me parece que lo que ellas relatan es monstruoso, es terrible, nada más. Es tremendamente doloroso. Vaya lama. Perdóname, Monte. ¿Sabes lo que pasa? Sí, es que dale, estos aquí tú te das cuenta que Corea del Norte vive una guerra, no sabemos contra quién, es como decían por acá, contra un enemigo muy poderoso e invisible. Porque cuando hay gente que sale del país ilegalmente, está claro, no los dejan salir, y regresa, es tratado como un desertor, es tratado como alguien que está traicionando la patria y las ideas del país. Ahora, lo que pasa después es lo que ha pasado siempre con los abusos que han tenido prisioneros de guerra. Yo no quiero ponerlas a ellas en ese cajón, porque me parece muy injusto, porque no hay ninguna guerra en el fondo, pero sin embargo les dan el mismo trato, que es abusos, golpizas, fuertes revisiones, y lo de las violaciones y lo que tiene que ver con eso. A mí, la verdad, como están las cosas actualmente en este planeta, ya me deja de extrañar completamente. Exacto, con condenas de 5 años. Es fuertísimo, es muy doloroso y a la vez da mucha impotencia, porque de verdad yo no sé quién puede dialogar con Kim Jong-un. Qué bueno que la ONU esté también poniendo los ojos sobre este tema, porque es algo que ha pasado desde ya hace muchísimo tiempo. Esto que vemos ahora nos impacta, nos duele, pero es algo que se viene viendo desde hace muchas décadas. Recordemos que es un país donde la dinastía Kim se ha caracterizado por ser bastante machista también. De hecho, Kim Il-sung, que es el abuelo de Kim Jong-un, en los años 70 creó un grupo de mujeres bien especial. Eran entre como 18 y 30 años, que las llamó el Escuadrón del Placer. ¿Saben qué cosas tenían que hacer estas mujeres, chiquillos? Esto es horroroso. Me imagino. Ellas fueron reclutadas para poder darle placer y también entretener a los funcionarios de alto rango de su mismo partido, que es el Partido del Trabajo, y también para poder entretener a los invitados especiales. Obviamente estas mujeres no tenían otra salida, porque si no se quedaban en la calle o las castigaban por negarse, y además las hacían firmar un acuerdo de silencio. Entonces son cosas súper dolorosas que se han visto en muchas etapas de su historia, cosas que siguen pasando hasta el día de hoy, y la verdad es súper fuerte, porque es un país que vive en una burbuja y que no quiere, como tú bien decías, Lama, uno ya no sabe si la guerra es con su misma gente o también con el resto del mundo. Es una cuestión que de verdad no tiene límite, y es tremendo ver este tipo de noticias.
Tal cual. Pero por lo menos sí se puede sacar una conclusión que es súper dolorosa, que la guerra por lo menos en Corea del Norte es contra las mujeres. Y lo estoy ampliando a todas las mujeres, no solamente a aquellas que han tratado de escaparse a Corea del Sur buscando una mejor vida, porque me puse a revisar, todos sabemos que Corea del Norte es tremendamente machista, me puse a revisar algunos informes y encontré uno de un grupo de defensa de los derechos humanos, un informe que hicieron en el año 2018, también con un montón de entrevistados, una muestra estadística muy, muy amplia, y ellos decían que de partida la discriminación viene desde la infancia. De hecho, a las niñas en Corea del Norte se les enseña que son distintas a los niños. A las niñas se les enseña que no pueden oponerse al maltrato de un niño. O sea, a ese nivel estamos hablando. Y es más, se les enseña que si ellas son, no usan la palabra víctima, pero que si ellas son violentadas sexualmente, tienen que sentir vergüenza, porque la culpa es de ellas. Entonces, siento que es súper desolador este tema. Es un informe, Monty, tremendo, del año 2018, estamos ya hablando hace 2 años atrás, entre muchas otras cosas, y además habla de que por lo menos 4 de cada 5 mujeres, independiente de la edad en Corea del Norte, ha sufrido algún tipo de abuso, de poder todas, y violación 4 de 5 por lo bajo. Entonces, ¿por qué pongo este informe? ¿Por qué pongo este informe así? Es tremendo, Salfate. ¿Por qué pongo este informe sobre la mesa? Porque además las mujeres no se atreven a denunciar porque muchas veces viene desde el poder, no hay un castigo al violador, es tremendo. Y lo pongo justamente sobre la mesa porque de repente yo digo ya, si solo nos tenemos que centrar en salvar a estas mujeres que trataron de buscar una mejor vida en Corea del Sur y que tampoco la encontraron, por eso muchas vuelven, sé que después Salfate nos va a contar, pero es en todas las mujeres, es en Corea del Norte completo. Había una mujer en el informe que decía, ¿saben qué? Como que uno con el tiempo, ni el violador lo ve mal, ni nosotras lo vemos de manera negativa, porque terminamos acostumbrándonos, hasta que tiene que venir alguien de afuera a decirte, esa no es la forma de vivir. Entonces, es tremendo. Por lo menos la guerra en Corea del Norte, palabras mías, no de todo el programa, yo siento que es contra las mujeres, plenamente contra todas las mujeres. Buen punto, Michael. Fíjate a propósito cuando tú dices, Michael, que tiene que venir alguien de afuera para hacer visible algo que ha generado una especie de acostumbramiento. Esto es lo que en psicología se llama sobreadaptación, que es considerado que es una de las fases mentales más terribles que puede tener una persona, que es al verse atrapada, al verse incapacitada un ser humano de salir de una situación tan aberrante, lo que hace es nivelar para abajo y decir, ok, esta es la realidad, nunca se va a terminar esta tortura para mí, así que aprendo a navegar sobre el abuso. Es terrible. Y finalmente, cuando toda una nación perpetúa, obviamente con cierta normalidad, ese tipo de comportamiento, tenemos que solo alguien de afuera que pueda realmente darle un vistazo con lupa a cuál es la verdadera situación humana. De hecho, fíjense, Michelle Bachelet, ¿cierto?, expresidenta de Chile, hoy por hoy alta comisionada de la ONU por los Derechos Humanos, dijo lo siguiente. Mira, abro comillas, se mete de vez en cuando en estos temas. Es desgarrador leer estas historias de mujeres que huyeron de su país buscando ganarse la vida, pero que terminaron siendo castigadas por ello. Estas son mujeres que a menudo han sido víctimas de todo tipo de explotación. Para huir de eso, algunas de ellas deben ser atendidas y no detenidas, está muy bien eso, ni sometidas a nuevas violaciones de derechos humanos. Dato, ahí cierro comillas con Michelle Bachelet, se desconoce el número total de mujeres norcoreanas que salen de su país de manera irregular, no oficialmente, aburridas de los abusos o porque quieren algo mejor, a sabiendas de que su familia puede pasarla terriblemente mal porque las van a castigar y hacer pagar por esto que es considerado una deserción. Entre el 2005 y el 2016, como te contaba, un total de 6.473 mujeres regresaron al país porque fueron expulsadas, repatriadas, etcétera, etcétera, después de viajar al extranjero sin permiso y finalmente vivieron estas atrocidades que tenemos el testimonio de 100, pero acuérdate, son casi 6.500 mujeres en los últimos 11 años. Y uno se pregunta de inmediato por qué regresan entonces estas mujeres si efectivamente el país las trata peor que animales. O sea, es una cuestión que no se logra entender.
Principalmente porque la familia que queda en Corea del Norte, cuando el gobierno se entera de que hay disidentes, los envían a un sector del país donde ponen a toda la clase llamada clase hostil, que son como los castigados, es como los que en algún momento estuvieron de acuerdo con el régimen, pero después de cierta forma empezaron a ser más porfiados, entonces los llevan a ese lugar y los mantienen en la extrema pobreza, entonces castigan a los familiares de quienes también han hecho oídos sordos a sus mandatos. Es una cuestión súper terrible porque justamente allá en Corea del Norte clasifican a su gente, como en todos los países, por segmento, estrato social y todo, de una forma muy civil, muy civilizada, digamos, pero acá en Corea del Norte los clasifican según la lealtad que tengan hacia el régimen. Mira. Está la élite, que son los más fieles, por supuesto, los más adinerados. Militares, además. Claro, gente muy poderosa que le dice que sí a todo a Kim Jong-un, le presta plata literalmente. Después viene esta clase indeterminada, que son los trabajadores, que están ahí como en término medio, que trabajan calladitos, que no opinan, pero muchos de ellos también quizás no están de acuerdo, pero no lo pueden decir, porque si lo dicen, se van de inmediato a esta tercera clase, que es la clase